Ongi etorriak guztiak, gaur izango dugun jardunaldi hontara. En primer lugar, bienvenidas y bienvenidos todos a esta charla que nos va a ofrecer Teresa Elósegui. Mi trabajo solo va a consistir en presentarla. Sé que hay muchas personas que ya la conocen, pero para las que no, Teresa es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Desde hace 30 años formó una escuela de restauración en la que ha trabajado durante muchísimos años en restauración de obras de arte, en catalogación de muchísimas obras del ámbito público y del ámbito privado. Y ha hecho un estudio sobre pues la historia, los detalles, las incógnitas de la Virgen de Guadalupe, y como no podía ser menos y como era de esperar, pues iba a suscitar mucho interés entre la población de Hondarribia, pues porque tenemos una relación muy especial con la Virgen de Guadalupe. Así que bueno, yo creo que saldremos de aquí dentro de un rato con muchos más conocimientos, y para todos los que estén interesados, seguro que muchas ya os habéis apuntado, mañana en el Santuario de Guadalupe pues habrá una visita guiada a las 10:30 de la mañana, así que allí os esperamos a todos. Y ahora a disfrutar y te escuchamos con mucho interés. Soy del grupo de los llamados bañistas de Hondarribia, pero ya de 6 generaciones de bañistas, o sea que alguna relación hemos tenido con esta maravillosa ciudad. Entonces, cuando Miren me planteó el tema de, ¿te gustaría estudiar la Virgen de Guadalupe? Me pareció, en primer lugar, un reto de decir, qué barbaridad, y en segundo lugar, pues un privilegio, o sea, qué maravilla poder tener la oportunidad de alguien un poco de mi gremio, por decirlo de alguna manera, el tener la oportunidad de estudiar la historia de la Virgen, la historia del arte relacionada con la Virgen y todo lo que tiene que ver con la Virgen. Entonces, cuando pensé el título, me pareció que además una persona me ha preguntado ¿por qué este título? Certezas e incógnitas. Pues el título lo dice todo. Certezas, ¿por qué? Pues porque, en primer lugar, son certezas todas aquellas cosas que está apoyado en bases documentales, donde hay documentos que nos permiten afirmar algo. Y, por otro lado, incógnitas, pues sería lo contrario. O sea, algunas cosas que conocemos de oídas o que sabemos, pero no hay ninguna base documental, con lo cual pues, se han transmitido de forma oral, etcétera, etcétera, con lo cual van a seguir siempre siendo una gran incógnita. Pero bueno, pasando ya al tema que nos ocupa, en un primer momento, cuando yo me planteé hacer este estudio sobre la Virgen y su santuario, me pareció que esto tendría cierto sentido vinculado con las vírgenes negras de Guipúzcoa. Entonces, pues mi primera aproximación fue esa, y después de estudiar muy de cerca, y lo vamos a ver todos juntos, el tema de las vírgenes negras, me di cuenta perfectamente que la Virgen de Hondarribia se sale completamente del contexto histórico, de las características de todo lo que se relacione con las vírgenes negras. ¿Por qué? Porque las vírgenes negras, en primer lugar, hay que decir que están todas relacionadas con el Camino de Santiago. Me podríais decir cualquiera, y aquí también está el Camino de Santiago. Sí, evidentemente. Pero las circunstancias históricas que se van a dar aquí en la ciudad de Hondarribia hacen que la Virgen de Guadalupe salga un poco de esa categoría de vírgenes negras vinculadas al Camino de Santiago. Entonces, si queréis, vamos a hacer una pequeña aproximación por el tema de las vírgenes negras para que yo, al final, me ha parecido el menor de nuestros problemas. Que sea negra o blanca, da completamente igual, y al final pertenece un poco al ámbito del misterio, la leyenda, lo que le gusta, pues un poco ocuparse, si queréis, a la literatura, a la novela y demás. Entonces, para que seamos conscientes, las vírgenes negras es un término que aparece en el siglo XIX y se utiliza sobre todo en el siglo XX. Por ejemplo, en la literatura medieval no existe, y la primera vez que se menciona una virgen negra es en el siglo XVIII, un autor que supongo que conoceréis, que se llama Antonio Ponz, que habla de la moreneta, de la Virgen de Montserrat, y dice: su cara es negra y puede ser debido al incienso, al polvo o al humo de las velas. Y esto es el año 1783, y es la única mención que hay en un texto relacionado con las vírgenes negras. Todo lo que aparece después aparece en el siglo XIX y en el siglo XX, con lo cual, pues parece que no es que sea una cosa que les ha preocupado mucho en la época medieval, ni en el gótico, ni en el románico, ni nunca, ¿no? Entonces, esto es un dato que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante. Luego, si seguimos un poco investigando en el tema de las vírgenes negras,
hay una especialista francesa que se llama Sylvie Vilate, que esta es la primera que nos habla un poco de cómo hay que hacer este acercamiento a las vírgenes negras. Entonces dice que el único análisis que nosotros nos podemos permitir sobre las vírgenes negras, que en el ámbito académico se considera que tienen carnaciones blancas, no existe virgen negra como tal, ámbito académico me refiero al ámbito de la historia del arte. Bueno, pues esta Sylvie Vilate dice: lo que nos tiene que importar de verdad es el contexto en que aparecen estas vírgenes. Lo que nos tiene que importar es hacer un análisis relacionado con ese contexto. Y entonces, bueno, pues al final está diciendo una gran evidencia. Si nosotros queremos entender una obra de arte, la tenemos que poner en su momento, en su situación, relacionada con la ciudad o el sitio donde aparece y, bueno, con todo lo que esté relacionado con su contexto. Si nosotros sacamos algo de contexto, nos cuesta muchísimo entenderlo. Entonces, bueno, pues al final, cuando estudias las vírgenes negras, te das cuenta que aquí lo importante va a ser el desarrollo del románico y el gótico, que son los dos grandes estilos en los que se va a dar un tipo de religiosidad muy concreta y que va pues de alguna manera a propulsar el uso de estas imágenes. Bueno, aquí tenéis la Virgen de Montserrat y entonces otra de las cosas, y ahora hablaremos de los contextos históricos, otra de las cosas que también, bueno, pues nos preguntamos todos, ¿por qué son negros? O sea, o por qué la Virgen de Guadalupe es negra, o por qué la Virgen de Montserrat es negra. Bueno, pues uno de los temas que, por ejemplo, los especialistas hablan es el uso de ciertos materiales. Aquí tenemos un icono ruso del siglo XIII, donde os fijáis las caras de todos los personajes, pero no solo la Virgen, sino todos los santos que aparecen acompañando a la Virgen son todos negros. ¿Esto por qué es? Pues por el uso de un material que es el albayalde. El albayalde es un pigmento que al descomponerse en contacto con la atmósfera se convierte en gris o en negro. Y entonces aquí tenemos un ejemplo. O sea, que esto sería el uso del albayalde, puede ser una explicación del negro. Otra cosa que hablan otros expertos es materiales como la fayalita. La fayalita es un mineral que aparece en la isla de Fayal, que está en las Azores, y que da este resultado en escultura. Se utiliza mucho en la Edad del Hierro y esto ha hecho que algunos especialistas, sobre todo del ámbito de la ciencia, digan que es el material que se utiliza para las vírgenes negras. Nada más lejos de la realidad. O sea, son todas de madera y de fayalita ninguna. O sea, que es un señor que es doctor en ciencias de los materiales, bueno, pues le parece que es una hipótesis. Luego tenemos, por ejemplo, también otros que dicen, podría ser de azabache. Efectivamente, el azabache es un material que se utiliza muchísimo en el Camino de Santiago. La mayoría de los peregrinos llevaban este tipo de amuletos porque los preservaba de los problemas de enfermedad y de los peligros. Entonces, hay millones de amuletos. Este tiene un tamaño de, no sé, no llega a 20 centímetros, representa a Santiago, hecho en azabache, que veis que es de color negro, pero es que da la casualidad que es un material que luego desaparece y que tampoco se encuentra en gran tamaño, con lo cual pensar que hay vírgenes negras hechas en azabache, en fin, tampoco. Entonces, otra cosa importante, aquí tenéis una imagen de otra virgen negra acompañada de santos negros, el uso de la madera. La madera, que sabéis que tiene un componente de humedad muy alto, al entrar en contacto con la atmósfera se oxida. Al oxidarse se torna a colores mucho más oscuros que los que habitualmente estamos acostumbrados a ver en la madera. Esto es la Catedral de Málaga, es el siglo XVII y es el coro, que representa a la Virgen acompañado de los santos, todos negros. O sea que aquí ya estamos rompiendo un poco la idea del negro. Otra cosa, nos preguntamos, ¿y por qué? Bueno, me pregunto yo y me imagino que os preguntaréis vosotros también, ¿por qué hay escultura negra y no hay pintura de negros? Bueno, por supuesto que hay, quiero decir, me refiero a la época medieval. ¿Por qué no existe pintura que represente a un Cristo negro, a una Virgen negra? Entonces, la contestación es muy sencilla. La única pintura que existe relacionada con imágenes negras es esta, siglo XVII, Carreño de Miranda, Museo del Prado, representa a la Virgen de Atocha en Madrid, tal como es la escultura. Está representando la escultura de la Virgen de Atocha, no está representando una Virgen negra. Aquí tenemos el original de la Virgen de Atocha, que también tiene una madera muy oscura, pero nadie está tan bien preocupado si es negra o blanca. Entonces, otra cosa que nos preguntamos, o que yo me pregunto, ¿existen santos negros representados? Solo hay dos casos. Fray Escoba, que supongo que todos lo conoceréis, San Martín de Porres, os sonará, y luego San Nicolás de Palermo, que en fin, nos coge muy lejos, no tenemos ni idea quién es y nos da exactamente igual. Pero, por ejemplo, si recurrimos, me podríais decir,
Ah, no, el rey mago, Baltasar, efectivamente. Pero es muy curioso. Esto es una obra del 15, 1470, Dietrich Butz, Museo del Prado. Aquí tenemos la representación de los tres reyes magos y son uno mayor, uno de edad madura y uno joven. ¿Por qué? Porque en la pintura lo que se representa es la universalidad del mensaje, es decir, toda la humanidad adora al niño. Los reyes representan ese mensaje. Hasta 1470, en que se descubre Abisinia, que es la actual Etiopía. Entonces, como se descubre Abisinia, ya representan la raza negra. Lo veis aquí. Esto es el Bosco, Museo del Prado también. Aquí ya aparece representa un rey negro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que no es ya la universalidad del mensaje, que también, sino todas las razas se postran ante el niño, adoran al niño. Eso representan los magos. Y tenemos incluso ya, que todos lo conocemos, Velázquez, Museo del Prado también. Tenéis ahí a Baltasar, arriba, negro. Y es los únicos casos. Y luego ya, sí que os he dicho, siglos XIX y XX, que efectivamente ya, bueno, pues sí, con el tema ya de la implantación de la Iglesia Católica en África, etcétera, etcétera, sí que hay representaciones de imágenes negras, pero por la raza negra, no por la negritud en sí, que no significa, en este sentido, o relacionado con la historia del arte, pues más que lo que os estoy contando. Bueno, vamos a ver, sigo. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la Virgen de Montserrat, porque también hay otra cosa, yo he leído también cosas relacionadas con, es que suscita más fervor en los fieles. Bueno, pues quizá, no lo sé, a lo mejor a unos sí y a otros no. Y luego hay otro tema muy curioso, que son el tema de los mantos. O sea, sabéis que ha habido una moda durante muchísimos años en la Iglesia de colocar mantos. La propia Virgen de Guadalupe de Hondarribia los tenía, mantos colocados alrededor de la imagen para realzar un poco la majestuosidad y todo eso, el contraste de esos mantos blancos con la imagen de las caras y de las manos, lo convierte pues, en muchísimo más oscuro, las maderas que utilizamos. Y ya, para romper todos los misterios, os diré que la Virgen de Montserrat, en el año 50, no me acuerdo exactamente si 54 o 56, se pasa por rayos X para ser restaurada y se descubre que es blanca. ¿Cómo nos quedamos? De piedra, ¿no? Con lo cual, o sea, mi primera hipótesis de trabajo, que son las vírgenes negras, pues se va a la porra. O sea, es decir, que te pones a investigar y dices, bueno, pues estupendo, pues fenomenal. El menor de mis problemas. Entonces, dicho todo esto, que bueno, supongo que no sé, podéis estar de acuerdo o no, esto no es un acto de fe, pero vamos, en fin, está basado en la evidencia de la historia del arte. Bueno, aquí tenéis un ejemplo muy curioso. Estos son los barceloneses, vamos, catalanes, en Sevilla, en el siglo XVII, que encargan una imagen de la Moreneta para una cofradía, pero la encargan blanca. Entonces, ¿y entonces la Moreneta negra qué pasa? Es curioso, ¿no? O sea, esta es una imagen del XVII. Y aquí tenemos a la Virgen del Pilar, perdón, que es otro ejemplo. Lógicamente, está realizada en madera. Nunca hemos pensado que la Virgen del Pilar era negra. ¿A qué nadie lo ha pensado? Pues también es madera oscura. Lo que pasa que, y mirar, cuando revisten el pilar con el manto, cómo se acentúa todavía más la negritud. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? Pues a lo que he dicho al principio de la historia, a nuestra amiga Sylvie Vilate. O sea, lo que nos importa de verdad, para entender todo esto, es situarnos en un contexto. Entonces, el contexto del que os voy a hablar ahora, que es el siguiente capítulo, o la siguiente parte de la conferencia, es contexto histórico e iconografía. O sea, nosotros sabemos que todas estas vírgenes, y en concreto la Hondarribia, se sitúa en un momento histórico muy concreto. Pero tenemos que entender cómo ha sido la sucesión del románico y el gótico para entender las características que esa virgen tiene, que es lo que yo he intentado hacer en este estudio. Entonces, bueno, yo os voy a pedir un favor, que intentéis acompañarme en un viaje hacia atrás en el tiempo, porque para entender el románico y el gótico, y sobre todo sus características estéticas, es muy importante que nos traslademos un poco a la mentalidad de los hombres del siglo XII, del siglo XIII, del siglo XIV, del siglo XV, pero no solo los hondarribitarras, sino todos los de todas partes. O sea, quiero decir, estamos en una época que pensar que solo un 6% de la población es capaz de leer y escribir. 6% mundial. Entonces,
todo ese saber está en los monasterios. Junto a eso tenemos el problema del milenio, año 1000. El año 1000 es como una hecatombe. Bueno, nosotros cuando cambiamos de milenio también a todos nos llamaba mucho la atención el tema, ¿no? Entonces, con el cambio de milenio aparece lo que se llama el terror del año 1000. Entonces, como que todo el mundo piensa, se acaba el mundo, ¿qué va a pasar? Que no sé qué y que no sé cuántos. Entonces, todo esto, lógicamente, hay una orden religiosa que es Cluny, que es la que decide hacer una gran reforma para impulsar un tipo de religiosidad que le permita al hombre tener como una esperanza, ¿no? Entonces, hay un monje que se llama Raúl Glaber que dice, se destruirá la cristiandad. Entonces, a partir de ese momento, la orden de Cluny empieza a decir, oye, como esto no ha ocurrido, construyamos monasterios, fomentemos los caminos de peregrinación, fomentemos un tipo de religiosidad muy concreta, pero va a ser siempre una religiosidad que, bueno, supongo que todos habéis visto un millón de cosas del románico, que está muy vinculada con un terror apocalíptico, con la idea de un Dios vengador, con el tema del paraíso y el infierno, pero siempre temas como una religiosidad muy un poco justiciera, apocalíptica, el pecado y su remisión, o sea, todo cosas bastante desagradables. Entonces, en todo este contexto que os comento, hay dos cosas muy importantes. Por un lado, se fomentan los caminos de peregrinación. Bueno, aquí tenemos el Camino de Santiago, por ejemplo, en esta zona. Y, por otro lado, pero bueno, el Camino de Santiago es uno de ellos, pero tenemos también la peregrinación a los santos lugares, la peregrinación a Roma pasando por Monte Cassino y, por supuesto, Mont Saint-Michel. O sea, son los lugares más emblemáticos dentro del románico. Entonces, Cluny se va a ocupar de fomentar el desarrollo de estos caminos, porque estos caminos van a ser, al final, una vía de transmisión del arte y de este tipo de religiosidad que os comento. Entonces, en el arte, bueno, y hay una cosa muy importante. O sea, Francia, la mayoría de las construcciones se van a hacer de arquitectura, van a estar realizadas sobre monasterios anteriores. En España, lógicamente, va a ser un tubo de ensayo, porque no existían cosas, con lo cual aquí se va a crear un lenguaje completamente nuevo, muy vinculado a lo francés, muy vinculado al resto de Europa, pero muy propio y muy característico nuestro, o sea, quiero decir, de las zonas diferentes que existían en la época. Entonces, las representaciones, bueno, pues se va a concebir el arte como una unidad indisoluble, donde arquitectura, escultura y pintura son una única cosa, y donde los monjes van a aprovechar lo que ellos llaman evangelios en piedra, que es todas estas representaciones, para lanzarnos los mensajes que la gente, bueno, pues quería oír o que necesitaba oír. Yo no sé si los quería o necesitaba, pero en fin, esa es la realidad. Entonces, por ejemplo, una cosa muy curiosa es que en escultura solo se representa lo que os decía, o los Cristos, que los tenéis aquí, bueno, este es un ejemplo de lo mejor que hay, está en León, el Cristo del Carrizo, es un Cristo de 4 clavos, si os fijáis, tiene muchísima influencia de los marfiles califales, y luego ese paño de pureza, que es todavía largo, porque luego veremos, el paño de pureza es este paño que lleva a Cristo en la parte, esto es el paño de pureza. Porque alguna vez he dicho el paño de pureza y la gente me mira como diciendo, ¿esta de qué habla? No, pues el paño de pureza, bueno, largo. Y luego siempre, que es otra de las cosas que os sirven de truco para datar, cuando veáis siempre un Cristo de 4 clavos, es anterior al siglo XVI, siempre. Porque a partir del siglo XVI se hacen con 3 clavos. O sea, 3 clavos quiere decir que un pie se monta sobre otro y se apoya en el subpedáneo. Eso es un Cristo de 3 clavos. Bueno, entonces aquí veis la representación más característica del románico. Los Cristos, otra de las representaciones, esto por ejemplo es Santo Domingo de Silos, la duda de Tomás. Entonces aquí estáis viendo la estética, es muy hierático, le falta movimiento, los plegados son como muy esquemáticos. Fijaros el recurso que utiliza aquí el escultor para dar la idea de movimiento, es que pone cada uno de los pies mirando para cada punto cardinal según le apetece. ¿Lo veis, no? Es una cosa muy curiosa. Luego, por ejemplo, esa tendencia a tener todas las cabezas a la misma altura y luego la ley de adaptación al marco. No hay nada que se salga del marco que lo cobija, porque todavía no son técnicamente muy avanzados, entonces no saben hacerlo. Y esta es la realidad. Bueno, no saben hacerlo, que a mí me gustaría hacer esto de la duda de Tomás, me parece una maravilla. Luego aquí tenéis, por ejemplo, lo que os decía, la representación del Cristo justiciero. El Pantocrator, aquí lo tenéis, con la mandorla mística, el nimbo crucífero, el tetramorfos, que son la representación de los evangelistas, y luego todos los padres de la Iglesia mirando hacia arriba. Entonces, este es un tema característico de un tímpano, por ejemplo. O lo tenemos también aquí, del maestro de Taúl, que es el mismísimo, ¿lo veis? Cristo en majestad,
bendiciendo de la manera griega con 2 dedos, con el libro de las tablas en su mano izquierda y en la parte de abajo los ángeles y la Virgen María, San Juan y el resto de los apóstoles. Estas son las representaciones típicas del románico. Jamás, eso os lo puedo garantizar, como os digo, lo del Cristo de 4 clavos. Os vais a encontrar una representación, hay una excepción en Taúl y ya, de la Virgen presidiendo un tímpano, de la Virgen presidiendo una pintura mural. ¿Por qué? Pues porque en ese terror del año 1000 hay terror también a la herejía. Entonces, el poner a la Virgen como presidiendo es como quitarle importancia a Cristo, y es decir, la Virgen no puede presidir, porque esto lleva pues, a plantear dudas, a la herejía, no sé qué, ya no sé cuántos. Sí nos vamos a encontrar a la Virgen en escultura exenta. Cuando hablo de escultura exenta, quiero decir escultura que está hecha en 3 dimensiones, que no está adosada a un muro, que no está en un tímpano. Entonces aquí tenemos la típica Virgen románica. Otra de las cosas que tiene el románico es que existen normas de representación, o sea, no voy yo y me invento lo que me da la gana. Bueno, pero esto en el románico, en el gótico y en el siglo XXI. O sea, hay unas normas de representación de las imágenes sagradas que nosotros tenemos que respetar. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el típica Virgen románica que se saca un poco este tipo de representación. Hay un tratado en el siglo IX en Bizancio, que es el Tratado de la Hermeneia, que nos da las normas de representación. Entonces este tipo de Virgen se llama Virgen Kyriotisa Theotokos, que quiere decir Virgen, Madre de Dios o Trono de Cristo. Entonces, si os fijáis, la relación madre-hijo es inexistente. O sea, la Virgen es como si fuera una silla donde el niño se sienta. Punto. No hay ninguna relación madre-hijo. Y el hijo está como bendiciendo a la manera griega. Aquí tenemos otra, fijaos. Virgen Theotokos, Kyriotisa, Trono de Cristo, Madre de Dios. Entonces son imágenes que lo que tratan es mover a un tipo de religiosidad donde se lanza un mensaje muy importante. El importante es el Hijo y ella es un mero trono de Cristo. Entonces esto va a ser lo característico del románico. Ya estáis viendo el tipo de estética. Pero luego, ahora vamos a pasar al tema de las vírgenes negras. A ver, ¿qué tienen todas ellas en común, las vírgenes negras en Guipúzcoa? Bueno, que negras yo creo que quedan 2, porque ya Iciar no lo es, Juncal tampoco. En fin, y nos quedan Zabaleta y Cicuñaga. El resto son todas blancas, blanquísimas. Entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, pues estas vírgenes, ¿qué tienen en común todas? Pues todas están relacionadas con el desarrollo del Camino de Santiago, que Sancho III de Navarra empieza a propulsar y que se sigue propulsando a partir de Alfonso VIII de Castilla. Y todas son el mismo modelo de Virgen románica que hemos visto en el momento anterior. Si os fijáis, trono de Cristo, trono de Cristo, trono de Cristo, trono de Cristo. Y entonces ahora voy a hacer una cosa, a ver, comparar con esto. Y no sé si algunos sois de arte, pues a lo mejor, oye, entonces ya fenomenal, pero compararlo. ¿Tiene algo que ver estéticamente esto con lo otro? No. Entonces esto fue lo primero que yo pensé, caray, o sea, me voy a poner a hablar de las vírgenes de Guipúzcoa y resulta que la Virgen de Guadalupe de Hondarribia es que se parece como un huevo a una castaña, o sea, estilísticamente no tiene nada que ver, iconográficamente no tiene nada que ver y sus características estéticas no tienen nada que ver. Entonces dije, esta es la excepción. Quiero hablaros de los elementos de transición, para que podamos entender el gótico y podamos entender a la Virgen de Guadalupe. Bueno, hay 3 elementos de transición fundamentales que nos marcan un poco, que son siglo XII, la diferencia entre románico y gótico. Y los conocéis todos fenomenal. Las estatuas columnas de la Cámara Santa de Oviedo. Si os fijáis, se multiplica el uso de los plegados, lo veis, ¿no? Luego, las figuras están como en conversación. O sea, hay como ya una relación entre las figuras. Se abandona ese hieratismo, esa especie de frontalidad, de cosa completamente hierática por una cosa con más movimiento. Estamos hablando en torno a 1180. Mira, esto es muy curioso. Esto está en Santo Tomás de Ávila y es el sepulcro de los santos, bueno, lo pone ahí, Vicente, Sabina y Cristeta. Entonces, si os fijáis, hay como una idea como narrativa. Aquí nos está contando el martirio de Santa Cristina y bueno, ya veis que se incorpora la policromía, que es todo como si fuera a contarnos un cuento. Hay como una mayor, por decirlo de alguna manera, proximidad al espectador. O sea, ya no es esa, espera que te voy a dar aquí, como te acerques un golpe en la cabeza, sino
quiero tener como una relación con la persona que contempla como mucho más cercana. Y luego, por supuesto, el no va más de los no va más es el Pórtico de la Gloria. O sea, el Pórtico de la Gloria, que es la locura. Entonces, no solo, bueno, preside, por supuesto, el Pantocrator, está rodeado de los signos de la Pasión, los padres de la Iglesia en la arquivolta y Santiago presidiendo. Entonces, ¿qué ha cambiado aquí? ¿Algo ha cambiado? Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Porque tenemos este Cluny que nos pega el palo, pecadores, no sé qué, al infierno, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues lo que ha cambiado es una cosa muy sencilla, dos cosas muy sencillas. Por un lado, una persona que se llama Roberto de Molesmes, que pertenece a Cluny y que empieza a hacer una revolución dentro de Cluny, porque le parece que estos señores, al final, están perdiendo como la esencia de su forma de pensar. Y están pues, rodeándose de más riqueza, por lo de siempre. O sea, esto por los siglos de los siglos, ¿no? Y entonces decide hacer una reforma y funda el Cister. Y al fundar el Cister cambia completamente toda la ideología, por decirlo de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, que hay detrás de todo el pensamiento. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una frase muy importante que recoge San Bernardo de Claraval, que es otro de los fundadores del Cister, que dice: os daré un espíritu nuevo, os arrancaré el corazón de piedra y os lo pondré de carne. Creo que solo con esa frase todos entendemos que ya hay un cambio de mentalidad. Ya no va a ser esa religión vengadora que quiere la justicia del Dios justiciero, sino una religión cercana, pero cercana a los fieles. Y esto está muy cercano, y todos lo conocéis perfectamente, al protohumanismo, por ejemplo, de San Francisco de Asís, perdón, que ya nos pone en contacto con la naturaleza, habla de los animales, etcétera, etcétera. Entonces cambia radicalmente la forma de representar lo que se representa. Entonces, a partir del 13, bueno, el gótico surge en Francia, la isla de Francia, en España tiene muchísima importancia también, pero también aquí se produce otro fenómeno muy importante. O sea, ya no deja de ser edificios vinculados al Camino de Santiago y las peregrinaciones y tal, sino que aparece un fenómeno nuevo, que es el desarrollo de las villas y ciudades, la aparición de los gremios y la aparición de esos gremios participando, o de esos ciudadanos participando en la construcción de su ciudad. En la catedral, en la iglesia. ¿Por qué? Porque se financian con todos estos gremios que pagan sus sepulturas para poder estar enterrados allí. Entonces aparece un modelo de arquitectura completamente distinto, que son las catedrales, que son las iglesias, que son un montón de cosas. Entonces, como fuentes iconográficas, pues ya no va a ser solo, bueno, también el Tratado de la Hermeneia que os he contado de la Virgen, Trono de Cristo, tal y cual, sino que ahora nos vamos a encontrar también, por ejemplo, que la Virgen va a presidir un pórtico, que la Virgen va a estar como representado en un retablo. O sea, la Virgen pasa a ser protagonista de también las composiciones. Y aquí hay una cosa muy importante, se producen fenómenos que aquí os voy a dar otro truco para también poder datar, que es como por ejemplo la coronación de la Virgen. Hasta el 13 es muy raro que os encontréis una Virgen con corona, porque es en el 13 cuando se habla de la coronación de la Virgen, y aparece la Virgen coronada. Entonces, veis que ya el niño se levanta, le agarra a su madre el pelo, le coge no sé qué en el dedo, o sea, hay una relación madre-hijo súper cercana. Y luego, si os fijáis, estilísticamente, bueno, los plegados son muchísimo más trabajados, tiene mucho más movimiento, o sea, hay una serie de características técnicas que nos hablan de un momento más avanzado. Pero yo creo que es evidente para todos. Aquí tenéis otra representación que está en el Prado de Dietrich Butz, que es un pintor del 15, el mismo que hemos visto de la oración de los magos, que nos representa el tema de la Virgen galacto-trofusa, quiere decir la Virgen amamantando al niño. O sea, más relación maternal que esa no existe. Entonces, ¿qué pretende con todo esto? Pues que el fiel que vea esto se le mueva la piedad, pero a través de algo mucho más amable que lo que ha hecho el románico. O sea, que es completamente distinto. Y bueno, entonces ya vamos a entrar en nuestro tema, la Virgen de Guadalupe. Bueno, todavía os queda un poco, porque tengo que explicaros también antes otras cosas. Existen 8 advocaciones. Bueno, lo primero, ¿qué significa Guadalupe? Que nos lo hemos preguntado todos 1000 veces, seguro, ¿no? Bueno, es un término que viene del árabe que significa, bueno, Guadalluben, que significa río escondido. En realidad, la primera denominación de Virgen de Guadalupe es la de Cáceres, porque aparece en el río Guadalupe, que estaba al lado de donde se construye después el santuario. Y
además de la Virgen de Guadalupe Cáceres, con la misma advocación hasta el siglo XVI existe Maciascoque, Murcia, que es esta que tenéis aquí. Esto es una reproducción de un escultor que se llama Francisco Liza y es 1956. No está exactamente igual porque es completamente moderna, pero bueno, esto era una pedanía que existe en Murcia y que había ya en el siglo XIV una iglesia con la advocación de Guadalupe. Esta es la Virgen de Guadalupe de Jerez de la Frontera. Esta se hace para conmemorar la victoria en la batalla del Salado en 1340. Y bueno, es una virgen que la verdad es muy bonita también. Luego tenemos la de La Gomera también, que esta también es del siglo XVI. La de Teguise, esto es una reproducción de una talla, es una talla contemporánea, no es una talla de la época. Y luego tenemos la Virgen de Guadalupe de Valdivia, Villanueva de la Serena, Badajoz, que este es el pueblo que funda Pedro de Valdivia, que es uno de los que acompaña a Pizarro en la conquista de México, de Perú. Entonces, bueno, y además de todo esto, pues ya tenemos a nuestra Virgen de Guadalupe. O sea que ya sabemos todos que hay otras 8 advocaciones y luego, ya en el siglo XX, en Andalucía, hay en Cádiz, en Sevilla, en Málaga, y alguna incluso leí que le habían puesto la cara de María del Monte, una imbecilidad parecida. O sea, algo, sí. O sea, que decir que ya es algo como... Bueno, eso a mí me parece una tontería, pero bueno, en fin, cada uno hace lo que da la gana. Bueno, y ya tenemos a nuestra Virgen. Entonces, bueno, os digo lo mismo. O sea, cuando me planteo, caray, tengo que estudiar esto, ¿cómo lo estudio? Entonces, aquí recurrí a las certezas. Entonces, no sabemos, porque no hay ningún documento que nos acredite quién la esculpió, porque aquí hay que hablar de escultura, no de talla. Es una escultura de bulto redondo, o sea, se la puede rodear, tiene 3 dimensiones y luego, artísticamente, es una escultura. Una talla es algo siempre que consideramos como de menor categoría, en mi ámbito, quiero decir. Esto es una escultura con todas las de la ley. Entonces, las certezas documentales que tenemos son muy curiosas. Tenemos primero, la primera es 1502, bueno, espera, esto es la sorpresa. 1502 tenemos una serie de mandas testamentarias que están en el archivo de Hondarribia y que nos hablan de un tal señor que se llama Miguel Beaumont, que dona, pues me parece que era como lo equivalente a no sé cuántos reales de la época, o sea, una cantidad de dinero destinada exclusivamente a la Virgen de Guadalupe. Y quedaros con esta fecha, 1502. La siguiente, y esto es súper interesante, es el testamento. Esto lo he encontrado en el archivo de Sevilla. El testamento de Juan Sebastián Elcano. Esta página la he cogido entera porque en esta página cuenta todas las mandas testamentarias que hace para las iglesias de Guipúzcoa. Y entonces, aquí dice, ítem mando Santa María de Guadalupe, 6 escudos de oro. El escudo es este simbolito que veis aquí, que es como un aspa. Eso es el símbolo del escudo en la época. Fecha, 1526. Firmado en el Pacífico, en la nao Victoria, antes de morir, Pacífico Sur. Y representado por Bienaventura Artía en el santuario. Bueno, segundo dato que tenemos. El tercer dato que tenemos, datos documentales, María Ochoa Colunga, ciudadana de Hondarribia, que esta también dona a la Virgen un legado testamentario y que está también recogido en el archivo de Hondarribia. Y luego, a partir de ese momento, infinidad, joyas, tal, siempre de ciudadanos de la ciudad, de gente de la ciudad. Entonces, esto me llama mucho la atención porque cuando decimos certezas documentales y vinculación con la ciudad, o sea, la vinculación se da básicamente porque siempre hemos hablado de 1638 como el momento donde realmente se hace el voto de los ciudadanos a la Virgen. Sitio de Fuenterrabía, 27.000 franceses rodeando la ciudad. El 9 de septiembre llegan aquí, bueno, comandados por el príncipe de Condé y Henri Escubli de Sourdis, y aquí llega el noveno almirante de la flota de la Armada castellana, y ayudado por los ciudadanos de la ciudad se lanzan y consiguen que se vayan los franceses. O sea, cosa realmente muy curiosa. En ese momento se baja la Virgen del santuario, de la ermita, porque en aquel momento no se podía hablar de santuario, era una ermita, y la Virgen ayuda a los ciudadanos. Entonces, a partir de ese momento, al año siguiente, 1639, todos los ciudadanos de Hondarribia deciden
hacer un voto especial con su Virgen y conmemorar los días 7, 8, 9 de septiembre, bueno, hoy día es un poco más largo, pero en fin, el alarde, que al final era, pues bueno, sabéis todos perfectamente lo que es y no lo voy a contar yo. Entonces, bueno, pues se decidió conmemorar. Ese voto, curiosamente, ha permanecido inalterado hasta nuestros días. O sea, es una cosa muy curiosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la Virgen aparece en el 15 y qué pasa antes del 15? Entonces, yo creo que tenemos que hacer un pequeño recorrido por el contexto histórico ya relacionado directamente con la ciudad de Hondarribia. Y tenemos aquí unas maravillas de no sé cómo llamarlo, mapas, cartografía, planos, no sé. No son mapas, son planos, ¿no? Miren, son planos. Esto que tenemos aquí, bueno, estaba en el Archivo General de Simancas y ahora está aquí, hay una copia en el Archivo Municipal de aquí. Es la locura, 1609. Pero bueno, vemos esto y nos damos cuenta de unas cosas muy curiosas, que es la importancia estratégica que tiene esta ciudad. Bueno, aquí tenéis San Marcial, bueno, yo con el puntero en fin, me arreglo regular, pero vamos, ahí. Aquí tenéis Hendaya, bueno, igual lo he oído todo al revés, ¿eh? Aquí está Hondarribia y esto no sé lo que es, Irún, claro, Irún. Entonces veis, bueno, que es un lugar que tiene mucha importancia. Bueno, ahí tenéis puesto Antonio Ainchondo, 1609. Este otro es de 1640, que me dio la pista, miren, Leonardo de Ferraris. Entonces ya nos está hablando, primero, desde el siglo IX más o menos, Navarra busca una salida al mar y, lógicamente, esta ciudad pues parece que es la víctima más apetecida. Entonces va a estar siempre en contactos pugnas por esa salida al mar. Podemos decir que a partir del siglo XII, y no os voy a aburrir contándoos los Sanchos y los no Sanchos y los otros, porque lo sabéis muy bien, bueno, pues a partir del siglo XII, ¿qué ocurre? Que de alguna manera se establece un periodo de paz. Periodo de paz que además esto coincide con que Alfonso VIII le da la Carta a Puebla sobre una población preexistente y eso hace que haya un desarrollo muy importante en la ciudad. Entonces, por ejemplo, sabemos que ya en el siglo XIII esta ciudad estaba fortificada, sabemos que esta ciudad tenía iglesia, sabemos que esta ciudad tenía todo tipo de gremios, porque hay toda una relación, porque me los he leído todos, de gremios de todo tipo, etcétera, etcétera. Y que era una ciudad muy próspera y además esa intervención de Alfonso VIII favorece también que él quiere abrir una fachada marítima muy amplia y promueve el desarrollo de puertos muy importantes en toda la cornisa cantábrica. Y para eso, bueno, pues podemos hablar el mismo de aquí, pero también San Sebastián, Guetaria, Motrico, no sé qué, bueno, hay 1000, o sea, todos los que, bueno, 1000 exagero, pero todos los que componen la cornisa cantábrica. Entonces, bueno, pues es un periodo de relativa prosperidad, el siglo XIII. Entonces, pero bueno, los problemas continúan y entonces nos encontramos que en 1453 finaliza la Guerra de los 100 años y, oh casualidad, bueno, pues esta zona está tranquila, oh casualidad, se muere en 1474 Enrique IV de Castilla. Entonces ahí es donde se organiza, porque se establece una pugna para su sucesión entre Isabel de Castilla y Juana la Beltraneja. Guipuzcoanos y vizcaínos deciden apoyar a Isabel de Castilla y los franceses a la Beltraneja, ya tenemos el lío armado. Entonces, ¿qué pasa? Que en el año 1476 los franceses vuelven a sitiar esta ciudad. Entonces hay un sitio que gracias a que tenía ya una cierta capacidad defensiva por todos estos muros, perdona, no se llaman muros, perdona, fortificaciones, pues tenía una cierta capacidad defensiva, pues consiguen que el sitio no tenga una gran duración en el tiempo. Pero aquí es donde realmente viene la parte que a mí me ha dejado un poco sorprendida. A partir de ese momento, Isabel la Católica decide dar una serie de privilegios a esta ciudad. Y en el año 1479 decide hacer exenciones fiscales y rebaja de tributos para todos los ciudadanos de Hondarribia. No solo eso, pero esto que os cuento yo, ahora os cuento quién lo cuenta para que veáis que no hay mucha posibilidad de que me lo pueda inventar. Ocurre otra cosa, no solo eso, sino que dice que todos los barcos del puerto de Hondarribia puedan proveerse de alimentos o de lo que necesiten en cualquier puerto del Cantábrico.
y que tienen preferencia sobre ningún otro. Pero no solo eso, sino que los habitantes de Hondarribia tengan siempre alimentos para ser abastecidos y que los pueden traer de Canarias, los pueden traer de Cádiz o los pueden traer de donde sea. ¿Qué ocurre? Que esto está todo recogido, bueno, en hondarribiaturismo.eus, lo podéis leer todos, y segundo, está recogido, que es la fuente importante, por el duque de Frías, que escribe unas cartas que escriben los reyes católicos al alcaide de la época, que es Diego López de Ayala, que está alcaide de Fuenterrabía, hablo de Fuenterrabía histórico, durante 2 años, y donde la reina le traslada un poco su preocupación por la población, y le dice: han sufrido muchísimo, han tenido unas guerras espantosas, han diezmado muchísima gente, o sea, a esta gente hay que ayudarles. O sea, es un poco, a ver, exagero, pero bueno, es un quid pro quo, o sea, ellos han apoyado a Isabel en conseguir el trono y ella de alguna manera les devuelve el favor. Entonces, todo esto que os estoy comentando se va a producir, pensar que Isabel la Católica muere en 1504. Nosotros la primera noticia que tenemos de la Virgen de Guadalupe es 1502. Y todo esto que os estoy comentando es a partir de 1476. Entonces, en esos 26 años aparece la Virgen de Guadalupe. No digo que aparezca, según la tradición, a los niños en el monte, en el promontorio de Learso, Jaizkibel actual, etc., sino que en esos 26 años se esculpe la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Y por qué se llama Guadalupe? La máxima devoción de Isabel la Católica es Guadalupe Cáceres. Lo dejo ahí, pensarlo. Es una casualidad, pero aquí también se llama Guadalupe. O sea que no digo que sea un encargo de ella, no digo nada de eso, pero sí digo que tiene mucho que ver con ese momento histórico. Entonces, ya ahora, o sea, en esos 20 y tantos años, ¿qué pasa? Incógnitas. A ver, incógnita es la aparición, porque no hay ningún papel que nos diga: paseaban por el monte Pepito y Juanito y se apareció la Virgen. ¡Oh cielos, qué maravilla! Y firma bien el archivo. Eso no existe. No existe tampoco ninguna nota documental que nos hable de quién esculpe la imagen. Nada. Por supuesto, facturas no. Pensar que hasta el siglo XVI no existe el artista como tal. O sea, nadie firma las obras hasta el siglo XVI, ni los escultores, ni los pintores, ni nadie. Entonces, no va a haber aquí un señor que firme aquí Eustaquio no sé cuántos. O sea, entonces, lo único que podemos, por todo lo que os he contado y por las características iconográficas, deducir que es de esta época. ¿Qué época es esta? Gótico internacional, que es justo el último periodo del XV y donde la Virgen, ahora la vamos a analizar, responde a todas estas características. Si os fijáis, en primer lugar, la Virgen, o sea, lo primero de todo, es una Virgen, esto se llama odigitría. Odigitría significa que marca a Cristo como camino de salvación. Esto es una representación característica del gótico. Luego, veis que el niño está descansando y la madre lo agarra con una mano, pues de una manera cariñosa. Este cetro que veis aquí, esto es posterior. Esto no pertenece a la época. Luego, por ejemplo, otra cosa que nos llama mucho la atención, o que a mí me llama mucho la atención, la Virgen destaca por la frontalidad. O sea, está pensada para ser metida en un retablo y ser contemplada de frente. O sea, no está pensada para ser rodeada, porque de hecho, y ya lo veremos después, la parte de atrás es completamente plana. Que alguno dice: no, es que iba a ser el mascarón de proa. En fin, si la conservación que tiene ahora ya es complicada, si encima lo hacemos mascarón de proa, o sea, cae por su peso. O sea, algo que está dorado, estofado, policromado, no se puede meter en el agua porque lo destrozas, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, lo que os decía. Luego, por ejemplo, los plegados son los típicos plegados del XV, que son plegados que empiezan a ser ya un poco quebrados. Cuando hablo de plegados, hablo de los pliegues que hace la túnica, esto. Que a nosotros, los que nos dedicamos a esto, nos dicen mucho. Y mirar también la túnica del niño. Luego, es muy curioso porque va vestida con una túnica característica, lo veis aquí. A ver, espera, que hay algún detalle que igual se ve mejor. Aquí lo veis. Una túnica que lleva como una especie de encaje de blonda, aquí lo veis, en relieve, y luego lleva aquí esto sí que son tallas incisas, unas tallas aquí, que luego explico lo que son, y esto también parece como un encaje, ¿lo veis, no? Es el típico modelo de señora del siglo XV, este tipo de túnica, cinturón
característico. Luego, otra cosa que también me llamó la atención es que está coronada, os fijáis, ¿no? Lleva una corona que se llama almenada, este tipo de corona, y lleva el pelo descubierto. La corona almenada es una corona característica también del siglo XV. Luego lleva un manto encima que va dorado, todo ello dorado con oro fino, que es oro de 24 quilates, con la técnica del estofado, que es esta técnica que veis aquí, que se hace sencillamente sobre el oro, se da un temple, en este caso azul, que es el color característico de la Virgen, y luego se va levantando el oro con un palillo hasta sacar la decoración que estáis viendo. Ahora hablaremos de ello. Y luego el niño está bendiciendo a la manera griega, con 2 dedos, y, bueno, y apoyado sobre la madre, y lleva también una especie de encaje con un medallón. Entonces, luego es muy curioso, bueno, aquí veis, por ejemplo, se ve fenomenal, en fin, que la madera subyacente, aquí veis que tiene ciertos problemas de conservación. La madera subyacente, o sea, lo que hay debajo es madera relativamente clara. Luego, otra cosa curiosa son las decoraciones. Este tipo de motivos decorativos se llaman zarcillos. Zarcillos, bueno, son nombres un poco zarcillos de la vid, lo conoceréis todos. Entonces, se relacionan con el tema desde el paleocristiano, es un motivo frecuente, y en el mundo romano, en el mundo griego, en el románico, en el gótico, etc. Y se relaciona con el tema de la Eucaristía, o sea, siempre con elementos que tengan que ver con la Eucaristía. Y luego esto es muy bonito, porque en el manto tiene, aquí arriba a la derecha tenéis lo que se llama Stella Maris. Bueno, todos hemos leído alguna vez en latín las letanías Stella Maris, estrella de los mares. Y siempre aparece en temas que la Virgen está relacionada con el mar. Lógicamente, aquí la relación con el mar es enorme, o sea, que quiero decir que por eso el Stella Maris. Y luego en la parte de abajo, os fijáis, son roleos, que son esta especie de cosas así que hacen como una pequeña circunferencia casi, y esto también tiene que ver con la vid. Y luego, decoración de bolas. Decoración de bolas es una decoración característica del gótico internacional y de la época, reyes católicos, en todos sus edificios, en las esculturas, en todo. O sea que estamos situándolo en una época hiperconcreta. Y luego, el manto rojo por dentro, que simboliza la participación de la Virgen en la Pasión de Cristo. Sabéis que en la Pasión le acompañó Perdón, tenga en cuenta que en el año 59 la restauró. En Madrid sí. Está renovado toda la talla. Sí, pero también hay documentos que dicen que antes también estaba esculpida, o sea, tenía talla debajo. Bueno, sí. Era para que Sí, lo sé, la Pallese del Río, año 57, sí. Luego aquí tenéis la parte de abajo, la parte trasera, perdón, que, bueno, veis que hay como restos de, bueno, pues una conservación regular, pues porque se sabe también, porque lo cuenta Portu, que tenía una estructura, un armazón de madera que se colocaba encima para colocar esos grandes mantos que la adornaban, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco el tema. A ver, aquí veis muy bien las decoraciones, la decoración de bolas, todo esto. Y bueno, y ya con esto, pues pasaríamos al santuario. ¿Voy bien de tiempo? Sí. Bueno, el santuario lo mismo. Bueno, lo conocéis todos perfectamente, y por las notas documentales que tenemos, que recoge Florentino Portu, se construye entre 1570 y 1578, en tiempos de un señor que se llamaba Martín Sáenz de Zuloaga. Entonces, había una antigua ermita preexistente, sobre esta se construye el santuario, y luego se sabe, por ejemplo, que se bendice en el año 1581, que se finaliza en el 90 y me parece que es 95, y bueno, lo que ocurre es que todo lo que se recoge también de esta época son un montón de donativos y de limosnas y de trabajos que aporta la gente de la ciudad para construir el santuario. O sea, el santuario se va a construir con las aportaciones y la ayuda de la gente de la ciudad. Se sabe, por ejemplo, que bueno, después del sitio lo destrozan y entonces se vuelve a levantar. Por ejemplo, tenemos ahora en la entrada de la sacristía, bueno, ya lo veremos, hay justo un dintel donde pone 1641, que es la fecha en que se construye la sacristía. Entonces, lo que también sabemos, por ejemplo, es que cuando se destruye en 1668 vuelve a levantarse otra vez, y que todo se va a hacer con la colaboración de los ciudadanos de la ciudad.
O sea, aquí no pone un duro nadie de fuera, sino toda la gente de aquí. Por ejemplo, sabe, y hay una serie de notas, que en 1640 los balleneros dan todo su, ¿cómo se dice?, su pesca y para contribuir a la construcción del santuario. Se sabe, por ejemplo, que la gente que tenía madera o tenía bosques talaba y lo cambiaba para poder dar dinero, para poder contribuir a la construcción. O sea, contribuye todo el mundo. Hay mandas testamentarias, hay aportación de joyas. O sea, quiero decir que todos los ciudadanos se ven implicados en la construcción del santuario. Entonces, la torre es posterior, es de 1868, y luego la arquitectura, que veis aquí al exterior, bueno, veis que está hecho en sillares de arenisca, con contrafuertes adosados en la parte del exterior. Contrafuertes son estos elementos que lo que hacen es sujetar esa nave central, bueno, central y única. Y luego está rodeado por esta galería, que veis aquí como porticada, que este tipo de galería es, bueno, al revés. Son características del románico y el gótico, y de alguna manera también muy vinculadas a la participación de los ciudadanos en la iglesia, porque eran lugares de reunión, se hacían también a lo mejor pues, en algunas zonas obras de teatro, había conciertos, o sea, había cosas vinculadas a las actividades de la ciudad. Luego, esto ya es lo que es la casa de la Serora, y aquí seguimos viendo la arquitectura exterior. Aquí es lo que os decía del dintel que se construye la sacristía sobre la antigua ermita en el año 1641, y luego este es el interior, que conocéis todos muy bien, es una sola nave, y luego dividida en tramos por las pilastras sobre las que descansan los diferentes tramos de bóveda, coro en alto, que esto me imagino yo que todo os suena, porque es que no hay una iglesia en el País Vasco que no tenga el coro en alto, es que es característico del gótico vasco. Entonces es algo que aparece por primera vez en San Juan de los Reyes y en Santo Tomás de Ávila, y luego ya pasa a ser algo característico de las iglesias del 15, y sí, del 15, porque ya el 16 cambia. Y bueno, el coro en alto, que lo vemos aquí, y luego ya tenemos los retablos. Este es el retablo de todos ellos más antiguos, de 1507, el Duayen y Eguiluce, Benito Eguiluce. Entonces, el retablo se divide en... Cuando hablamos de las descripciones de los retablos, se dice dos cuerpos, que es en sentido horizontal. Uno y lo de arriba, dos. Y luego calles. Una calle, dos calles, tres calles, cuatro calles, cinco calles. Entonces, él es siempre de izquierda a derecha. A la izquierda aparece el rey San Fernando, padre de Alfonso XI de Castilla. El arcángel Rafael. La Virgen de Guadalupe, presidiendo, en lugar preponderante. San José y San Antonio con el niño, Y luego, está dorado con oro fino, y bueno, es el típico retablo, bueno, pues de la época. Y luego tenemos otros dos retablos, también aquí arriba, en el santuario, que están traídos en 1914, cuando se restauró la parroquia. Este está dedicado a San Juan Bautista, aunque a quien aquí se representa es San Juan Evangelista, y este lo encarga Juan Bautista Erasun, y es del siglo XVIII, hacia 1740. Entonces aquí tenemos la figura de San Roque, aquí tenemos a San Juan Evangelista, no Bautista. ¿Por qué lo sé? Porque se representa iconográficamente siempre con manto rojo, como la Virgen de Guadalupe por dentro. ¿Perdón? Que es Santa Bárbara. Creo. Sí, y luego el Sagrado Corazón. Y luego en la parte alta el tema de la visitación. Y luego el otro retablo, que es el de San Sebastián, que se representa, aquí está representado San Isidro, San Sebastián y el niño Jesús, vamos, el niño de Praga, sí. Y la parte de alta el Espíritu Santo. Y luego lo mismo, pues está también, este pertenece también al siglo XVIII, y este lo encarga Martín Sáenz de Zuloaga. Y luego se restaura a lo largo de los siglos por la familia Zuloaga en varias ocasiones. Y luego tenemos también los dos murales que están a derecha e izquierda. Uno representa, el que tenemos aquí a la izquierda, el testamento de Juan Sebastián Elcano, en la nao Victoria, y el otro, bueno, aquí tenéis algunos detalles, y luego tiene una pequeña leyenda donde lo explica, y el otro son de 1949, y el otro representa la aparición de la Virgen de Guadalupe en México, que es 1531. O sea, posterior a Cáceres y posterior a Hondarribia. Está aquí. Y ya está.
y con esto hemos terminado. Pues gracias. Gracias. Muchas gracias. Oye, me encantaría que me preguntarais dudas, cosas, lo que queráis. No, la primera vez que eso de Mundugorren dice un poco antes la fecha de la primera noticia de Guadalupe. ¿De qué fecha? 1484, un historiador que es Mundugorren es el Sí. primero que habla de la Virgen de Guadalupe. 1484. 1484. Vale. Un poco antes de lo que se ha comentado. Sí. Un poco antes, pero bueno. Bueno, yo recojo al final lo que cuenta Portu, porque como en el archivo tampoco tienes acceso a los documentos, pues me tengo que contentar con lo que me cuenta. Leyendo y por eso digo que un poco antes Sí, aparece sí, vale. Mundugorren, ese escribiendo. Sí. 1484. Bueno, pues más a mi favor, porque yo estoy pensando... No, a mi favor en el sentido de la escultura de la Virgen, me refiero. Sí, claro, redunda en lo que yo pienso que es la Virgen, de la época que es la Virgen. Sí, perdona, dime. Sí, aquí en Ondarribia estuvo un sacerdote, don José Orregozo, le llamábamos todos don José Chiquilla. Don José, perdón. Don José Orregozo. Sí. Tuvo 61 años aquí en Ondarribia y amaba muchísimo a la Virgen de Guadalupe, organizaba procesiones y bueno, muchas cosas. Y entonces él descubrió que se mencionaba a la Virgen en el año 1495 y 1497. Aquí hubo un gran escritor, Bordari, que le atacó diciendo que no era cierto, que tal y cual, ¿no? Pues tenía razón, tenía razón. Publicó en el Diario Vasco y todo eso, ¿no? Rebatiendo lo que había dicho Bordari. Decía del color de la Virgen. La Virgen la bajaron en 1957, y estuvo expuesta aquí en la parroquia 3 días. Y este señor cogió a la Virgen un día que no había nadie, lo dice él tiene un diario que está en el Museo Diocesano de San Sebastián, ahora en el Archivo Diocesano de San Sebastián, y ahí va explicando todo, ¿no? Publicó también una revista, una revista Hispara, y ahí también cuenta bastantes cosas de eso. Dice que él, aprovechando que no había nadie en la parroquia, bajó la imagen del altar donde estaba expuesta, el sacerdote y tiene que decir. Sí podía, claro. Bajó la imagen, la estuvo analizando, él dice, bueno, yo no soy un experto, yo estaba analizando, lo hizo antes de llevarla a restaurar la mano. Estuve mirando y dice, la Virgen es blanca. Sí, ¿no? Yo no tengo la menor duda. Da sus razones y dice que es blanca. Bueno, vamos a ver, está pintada, es evidente, o sea, y además, y perdonadme, pero no con una gran maestría, o sea, no es una técnica de policromía del 15, no es una técnica de policromía ni del 20, ni de la Pallese del Río tampoco, o sea, es una técnica de policromía muy burda, o sea, entonces yo, no sé, mi opinión al respecto, y aquí doy mi opinión, es que probablemente la madera subyacente sea una madera tipo nogal, ese nogal que tiene una veta gris muy oscura, y en la época para preservarla darían algún tipo de aceite tipo linaza o demás, que oscurece con el tiempo, pero coge mucho polvo y va oscureciendo mucho la materia, o sea, y luego pues probablemente ya se quedó un poco con esa especie de leyenda de la Virgen es negra, y luego pues en el 20 se le daría pues ahí unos brochazos de negro, porque realmente yo he tenido oportunidad de verla muy de cerca, estuve el otro día viéndola y te llama la atención, pues eso, la técnica con la que está hecho el color negro. Y luego las manos, si os fijáis, bueno, yo vi una fotografía antigua, que no me acuerdo ahora de quién era, que se veía un dedo roto, o sea, debió ser antes de que se la llevase José la Pallese del Río a restaurar, y se veía que, o sea, el corte era madera clara. Y luego aquí, si os fijáis en un detalle, porque esto está aquí sujeto con un alambre muy curioso, que también yo lo he visto, aquí se ve que hay un pequeño defecto de conservación y se ve la madera clara debajo. O sea, yo creo que es madera clara, probablemente. O sea, mirar Juncal de Irún, o sea, que ha pasado lo mismo, o sea, se ha restaurado y ha aparecido madera clara. Otra cosa es, no sé, yo comprendo que cambiar la mentalidad de encontrarte una virgen negra que luego resulta que no es negra y que luego sea blanca, pues puede costar, pero yo creo que al final lo que tienes que un poco es ir a la mentalidad que se pudo tener en la época, que probablemente no tenían medios técnicos para hacer una buena conservación, una buena policromía,
y sobre esa madera tirando a oscura, que sería probablemente un nogal o un castaño o algo así, pues le dieron esos aceites que lo convierten en muy oscuro. Pero negra, negra no ha sido nunca, o sea, creo yo, vamos, mi opinión. Sí. En cuanto a hacerla negra, era porque había que representar la Virgen extremeña aquí con el nombre de Guadalupe y ponerle el cetro, incluso las mascarillas de la imagen que se conservan en la parroquia. Quiero decir que todo eso va en función de hacer la Virgen extremeña, representarla aquí, con el nombre, con los atributos y con, en fin, por hacer la Virgen de Fuenterrabía, que por cierto, está traída de Francia, según lo que yo creo, está traída de Francia. Está traída de allí. Y ya terminó, y les dejo el paz. Quiero decir, ahora sí, ahora te voy a preguntar yo a ti. El lapsus es ese vacío mariano que existe aquí, o sea que dice, hasta el gran acontecimiento de la serie y tal, no sé qué, y luego las mandas, el siglo XVI, pero hasta el siglo XVI el territorio eclesiástico es uno con Irún. Entonces la Virgen de la zona es la Virgen más antigua que hay aquí, que es la Virgen del Juncal, que tiene ahora ese nombre. Siglo XII, sí. Los medievales de Vaticano, que antes me hizo que dice, Beata Virgen María de Castrum, y para mí es la prerrománica de la Virgen del Juncal, que es la Virgen por antonomasia de la zona. Y luego viene la 1555, lo que sea, con Pío V y tal, entre sacar de Bayona la arciprestazgo y tal, también se desmembró de Fuenterrabía y se creó la parroquia de Irún. Todo eso coincide en el siglo XVI y luego pasaría a la Virgen de Juncal con su parroquia y bueno, eso es lo que yo creo. Y la Virgen de Guadalupe queda aquí y ya de ahí ya ligamos con todo lo demás. Vale, pues muchas gracias por la información. Sí. El sacerdote se dice en su he observado su mano derecha y creo no equivocarme. Pero lo pongo. Digo que en un principio no llevaba cetro. Seguro. Porque es posterior, seguro, vamos a pensar. Tendría más sentido, porque te quiero decir que dentro de la estética del gótico se representa mucho, o sea, el tema del fruto por esa humanización que os he comentado. O sea, que sí es posible que llevase una manzana o que llevase... Desde luego el cetro, para mí, claramente, es muy posterior, pero te diría que 18, 19 o 20. O sea, estamos hablando de eso. Y luego tiene un alambre estupendo rodeando, que se ve, bueno, se ve in situ, se ve perfectamente, sujetando el cetro. O sea, que, en fin, lo que pasa es que, bueno, luego si se quiere dar como más empaque a la cosa poniendo el cetro, tal, bueno, pues muy bien, pero vamos, que no es de la época, eso seguro. El cetro, por cierto, se partió cuando estaba Lucho, o sea que era 8 años o así, el año anterior. Algunas personas desarmadas, sin ningún cuidado, por asunto de sacar flores o alguna cosa, movieron la peana con la Virgen, se cayó el cetro y se partió. Y alguien se ha servido de, por lo menos, hacerle un apaño, porque le pusieron con cola, pegaron con una cola todo, macizaron todo el resto del cetro, que quedó así, canijo. Tuvo que hacer con acetona, disolverle de la mano. Es lo que le faltaba al cetro. Sacar el cetro, son experiencias divinas. Y luego se ha hecho con una reproducción que hay aquí de ese cetro, con la copia, por cierto, preciosa, muy buena de esta talla, aquí en la parroquia, con el cetro de aquí, con esas medidas, un servidor le puso un apaño para que tuviera la longitud original del cetro. Pero el cetro tiene cetro porque tenía que copiar a la Virgen extremeña. Lo mismo que los revestidos, las mascarillas y todo, que todo eso existe. Y perdón por el exceso de... No, oye. Mucho conocimiento, o sea, que fenomenal. Hombre, a ver, si te paras un poco... Espera, perdóname, porque es que justo... A ver, aquí... Mira, por ejemplo, aquí se ve muy bien, aquí en toda esta parte se ve cómo está saltada,
toda la pintura. Luego, por ejemplo, bueno, aquí veis, es que claro, las fotos se ven regular, pero vamos, aquí se ve también cómo tiene problemas ahí la mano, por ejemplo, y luego, fijaos también el acabado de la cara del niño, ¿eh? Y ahí también tiene desconchones en la pintura. Pero quizá los mayores problemas, desde mi punto de vista, están en esta parte de atrás, donde realmente sí que sería importante hacer una labor de conservación. Aquí habría que consolidar, había que reintegrar y luego, bueno, pero no volver ni a readorar ni nada de eso. Entonces, claro, aquí la gran pregunta del millón es, yo creo que sería pasar la escultura por una esta de rayos para ver un poco qué hay debajo, ¿sabes? Y poder tomar una decisión adecuada, pero vamos, yo creo que sí sería interesante hacer una conservación, porque... Perdón, precisamente, de la Pallese, el trabajo que hicieron, lo hicieron y ya está. Pero es que con el tiempo se ve que parte de los fierros, de las tachuelas, el biombo ese que has explicado, el soporte de los mantos, parte de las puntas de esto estaban sin sacar, no trataron... Sí, que es probablemente, sí, lo que se ve ahí. Va subiendo. Se ve ahí. Clavijas de hierro, sí. Claro, para sujetar el armazón de los mantos. Sí. Bueno, yo sí creo, han pasado, fíjate cuántos años, 1957, o sea, no, y sobre todo que, claro, la técnica del oro es una técnica al agua y precisamente el clima que tenemos aquí no es el que más favorece a su conservación, o sea que, en fin, pero... Perdonad una pregunta, yo no soy de aquí, llevo muchos años viviendo aquí y adoro a la Virgen de Guadalupe, mis hijos son de aquí, y me ha impresionado que me digas que viene la Virgen de Extremadura. O sea, eso es lo que yo no sabía. ¿Por qué motivo viene de Extremadura? El nombre. Pero la Virgen realmente, ¿cuándo aparece y cómo aparece? No aparece, es una talla francesa. Francesa. Sí, la advocación y los religiosos y las novenas y tal, aparece un romanticismo a una fe de un suceso extraordinario, como tantos en Aranza, y todo eso aparece, que el pastorcito encuentra a la Virgen, aparece la Virgen y aparece. Aquí no. Y ya, sí, aquí también, según esos manuales religiosos, sí aparece la Virgen, pero realmente es una talla traída de Francia, es una talla gótica del siglo XV traída de Francia. Me van a permitir que le ponga una guinda a todas estas intervenciones un poco desabruptas que estoy teniendo. Pacato, la casa del capellán, que ha aparecido antes en la casa del capellán, que por cierto, en eso que aparece la fecha de 1649. 41. Era el santuario original, era una ermita, una ermita. Bien, pero me refiero a la casa cural. En esa casa cural y en un dormitorio de la bajo cubierta ha nacido este que mal se expresa. ¿Sabéis que hay? El 15 de febrero de 1948 nací yo ahí. Y así me perdonas. Lo que pasa es que Cáceres, primero es modelo románico, porque es una Virgen Trono de Cristo, porque la hemos visto con vestiduras, pero es el mismo modelo, es Trono de Cristo, y luego la Virgen de Cáceres se reconoce por parte de la Iglesia como, o sea, con todos los atributos de tal, en 1329. Entonces se hace una modificación en el siglo XIV, se le cambian los brazos y se le cambia la cara al niño. Entonces, la relación de Hondarribia-Cáceres, el único nexo es que Cáceres, Guadalupe Cáceres, es una gran devoción de Isabel, la católica. Ese es el nexo. O sea, y entonces, por eso aparece aquí. Sí, no digo que la reina sea la que la pague, ni digo nada de eso. Estoy diciendo que, lógicamente, en ese interés que tiene por esta ciudad, pues se trae a una virgen que para ella es muy importante. O sea, o encargan o lo que sea. O sea, eso lo sabemos porque no está documentado. Guadalupe, México, es 1531. Entonces aparece a Juan Diego la Virgen.
y curiosamente no es negra. O sea, es un tono un poco mestizo, así, entre blanco y negro, pero no es negra, no es negra. A vosotros. Yo creo que todavía quedan incógnitas. Después de este rato que hemos tenido, esto nos daría para seguir hasta mañana. De hecho, mañana tendréis la posibilidad de verlos sobre el teléfono. Muchas gracias a vosotros. Gracias.